Entonces, chicos, ¿por qué crees que se desarrolló la economía o cómo se desarrolló la economía? Yo creo que mal porque como el, el emperador Justiniano eh, quería como hacer, o sea, que pagaran las demás personas y las demás personas no querían que pagar, pues yo creo que mal, o sea, de pronto la Bueno, economía pero eso iba. fue en el caso de Justiniano. Justiniano casi le cortan, digámoslo así, casi le sacan la cabeza o le sacan los ojos, precisamente porque va a cobrar un impuesto solamente para someter nuevamente al pueblo a reconquistar los territorios de la antigua Roma, ¿cierto? Pero el pueblo no acepta, él tiene que nuevamente retomar, ¿cierto? Retomar su ideología y dejar que su pueblo o su imperio prospere. Pero en sí, ¿cómo sería todo el desarrollo económico del imperio bizantino? Pues, profe, como Constantinopla era el punto de paso para los comerciantes que circulaban entre el oriente y el occidente, Uh -huh. pues la ciudad poseía diversas manufacturas como las de seda y un comercio desarrollado. Entonces se podría decir que se desarrolló bien, o sea, podía ser un Diríamos, buen. diríamos que es un tipo de comercio, ¿cierto? Circulante. ¿Por qué? Porque trae muchos productos exóticos de Oriente a Occidente, en las que tú dijiste, diversas manufacturas. La seda era exótica en Europa porque nunca se había visto ese tipo de tejido. Además, recogían varias culturas y en un solo punto de concentración, que era el Imperio Bizantino. Entonces, esto a la vez de tener este auge y esta bonanza económica va a generar envidia, ¿cierto? Y va a generar también ganas de poseer ese territorio. ¿Por quiénes? Por los pueblos bárbaros. Entonces también les va a traer ciertos problemas de guerras entre ellos, ¿no? Entonces, su economía. Decimos que la economía entonces del Imperio Bizantino es una economía próspera, conecta tres continentes, Europa, Asia y África. Tiene una economía de manufacturas, es decir, de productos hechos. Entre ellos se destacan las sedas, ¿cierto? Algunas especias también encontramos, entre otros. Bueno, hay algo interesante. No solamente Constantinopla va a ser como ese punto de acopio o de acoger a toda la población, sino también va a haber otros puntos importantes del desarrollo de este imperio bizantino, que va a estar ubicado en otras ciudades importantes. Estas otras ciudades importantes se les van a conocer como las famosas capitales de Oriente. Profe, Entre ellas vamos a tener ciudades como Nicea, Antioquia, Salónica y Alejandría, que van a ser esas capitales orientales o de ese imperio oriental. profe, una pregunta. Dime. ¿Vas a ahorita subir este texto a la plataforma? Ya está subido ahí. Profe, una pregunta. ¿Qué dice ahí? ¿Sedas? Sedas y especias. Capitales importantes, capitales del oriente, que van a conocer. Esas capitales del oriente son grandes y son prósperas debido al comercio. ¿Cuáles son esas capitales del oriente? Entonces, va a ser una importante que más adelante la vamos a retomar, que es Alejandría, con su biblioteca. El video, por favor. Tenemos Antioquia. Profe, al lado de sedas, ¿qué es? Especias. Sedas y especias. Salónica, vamos a tener a Salónica.
Profe, ¿puedes bajar el video, por favor? Ok. Ahí. Listo, profe, gracias. Salónica, vamos a tener a Salónica y Nicea, que esas son las famosas capitales. ¿Cómo, profe? Si por casualidad, ya que se están acercando sus valoraciones parciales, desaparecen. Enuncie alguna de las capitales del Imperio Bizantino, capitales económicas orientales del Imperio Bizantino. Entonces ustedes fácilmente pueden decir, una capital puede ser Antioquia, Alejandría, ¿cierto? Nicea, entre otras, que son capitales económicas y de auge. Profe, una pregunta. Ahí Profe, después de Antioquia, después de Profe, después de Solo- Antioquia, ¿qué dice? Salónica, ¿qué sigue, profe? Bueno, Alejandría, Antioquia, Salónica y Niceo. ¿Museo? No, Niceo. Hola, Adelaida. Hola, profe. Es que en el otro computador no podía oírlos. Pues no te preocupes. Listo. Tenemos lo que es las capitales de Oriente, las capitales más prósperas. Recuerden que muchas de estas capitales no solamente se basaban en lo que es Imperio Bizantino, capital de Constantinopla, se basa más en sedas y en especias, o sea, productos raros o extraños, pero esas capitales van a tener las del Oriente o ciudades allegadas, comercialmente desarrolladas, van a tener otro fundamento. Van a estar basadas en artesanías, en agricultura, en la producción de trigo, en la producción de vino, entre otras cosas. Es decir, que no solamente va a ser de lujo, sino también parte del sector productivo. ¿Claro? Profe, ¿qué dice al lado de Salónica? Alejandría, Antioquia, Salónica y Niceo. 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 profe, ¿es Niceo o Niceo? Niceo. Mister. Es una cosa, vamos hasta las 12. Sí, vamos hasta las 12. ¿Toman el descanso o seguimos de largo? De largo. De largo. De largo. Listo, perfecto. Qué largo, profe. Bueno, dentro de la conformación del Imperio Bizantino, en la parte política hay algo interesante. Resulta que recordemos que el Imperio Bizantino se funda a través del cristianismo, ¿cierto? Y ese cristianismo va a dar, o cuando se reorganiza este Imperio Bizantino, va a dar un poder específico a este emperador. Este emperador va a convertirse como si fuera el delegado de Dios sobre la tierra, trabajando tanto los aspectos religiosos, los aspectos políticos y los aspectos económicos, ¿sí? De ahí va a aparecer más adelante la figura del Papa. ¿Listo? ¿Hasta aquí ya? ¿Puedo borrar? No, profe, Señora. Señora. Voy borrando. Señora. Vamos desde la parte de la política. Profe, ¿puedes subir la cámara? Sí, ya la subo. ¿Ahí? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces, desde la parte política en la conformación de este imperio bizantino y cómo fue durante estos 10 siglos de desarrollo. Decimos que este imperio bizantino va a conformar como la máxima autoridad el emperador. Es decir, que retoma esa figura del antiguo imperio romano. Entonces,
Desde la política, su máxima autoridad es el emperador. Pero este emperador, como les venía diciendo, tiene varias connotaciones. Estas connotaciones va a ser que él sea emperador, sea un delegado de Dios sobre la tierra, maneje lo político y lo económico. Es decir, que es una sola figura con una encarnación de todos los poderes. Que es lo que más adelante nosotros vamos a conocer como el famoso Papa. Hoy en día conocemos como el Papa en Roma, que a la vez él es presidente, ¿cierto? Es el máximo jefe o autoridad de la Iglesia Católica y maneja desde aspectos económicos, sociales y políticos según lo que corresponde a su país, ¿no? Profe, o sea Profe, que qué pena, pasaron ¿qué dice de- ahí? Máxima autoridad, emperador. Profe, o sea que pasaron de asesinar cristianos a que el emperador fuera la representación de Dios en la tierra. Exacto. ¿Por qué? Porque recordemos que atrás, en su origen, lo que hizo Justiniano fue unificar todo el cristianismo y tener una sola visión de ese tipo de cristianismo. Cuando hablo de cristianismo, chicos, cuando hablo de cristianismo, más adelante se va a dar una visión de catolicismo. ¿Por qué de catolicismo? Porque para unificar ese cristianismo tuvieron que anexar a ese cristianismo ciertos elementos paganos de esos pueblos que se unieron al imperio bizantino. Por ejemplo, elementos de pronto que se anexan a ese catolicismo, que ya no es un cristianismo puro, sino un catolicismo, una mezcla, es que la representación de sus santos van a tener ciertas aureolas, y esas aureolas en el paganismo, por ejemplo, era la representación del dios Sol. Entonces, para unificarlo tuvieron que ceder parte ¿de qué? Parte de su autoridad, ¿cierto? En el terreno del cristianismo puro. Bueno, entonces, en lo político, la máxima autoridad va a ser el emperador. El emperador va a ser jefe militar y jefe religioso. Que no se nos olvide. Y va a ser un delegado de Dios sobre la tierra. Jefe militar y jefe religioso. Religioso. Además, parte de esa Roma que quedó de Occidente van a ser, de esa Roma, van a ser nuevamente la religión cristiana y van a ser dos tipos de religiones. Esos dos tipos de religiones cristianas se van a dividir. Una que va a ser la religión cristiana o católica normal y la otra que va a ser la religión ortodoxa. La ortodoxa es la que se va a quedar con el imperio del Oriente porque no se va a doblegar sobre el imperio del Occidente, es lo que más adelante vamos a ver. ¿Listo? Entonces, jefe militar y jefe religioso. Bueno, lo importante es que ellos estaban conformados por diferentes funcionarios que tenían visiones o cumplían cargos diferentes, ¿cierto?, para la organización de este imperio. Acá no era asesinar y asesinar y asesinar emperadores, sino respetaban esa autoridad desde la visión de ese cristianismo. Entonces, van a tener diferentes funcionarios que van a ayudar a este emperador. Van a tener lo básico de un imperio que van a ser los campesinos, los militares, los siervos, los soldados, etcétera, los artesanos, los comerciantes, ¿cierto? Que van a ser los que van a estar directamente involucrados
que van a estar directamente involucrados en el desarrollo de la política, la parte política de este imperio. Vamos a mirar cómo está también organizada la sociedad. Julián Daniel Salcedo, ¿se conectaría o no? Bueno, miremos la sociedad. No se conectó. Entonces, en la cima, chicos, vamos a hacer una pirámide aquí en la sociedad. En la cima vamos a encontrar lo que es el emperador. Vamos a hacer una pirámide política. Profe, una pregunta. Señor. En economía, ¿qué dice abajo de conectar En economía, Asia y Europa? acá. Voy a dejar un momentico acá. En economía, prospera y conecta Europa, Asia y África. Está conectado por manufacturas, especialmente sedas, especias, que son productos agrícolas diferentes. Entre otros, tiene cuatro capitales totalmente diferentes de lo que es el Imperio Bizantino, que es Alejandría, Antioquia, Salónica y Niceo. Y en lo político, tenemos una máxima. En lo político, el máximo representante del poder es el emperador. Es que puedes dejar de compartir pantalla, es que lo que pasa es que el Zoom algunas veces me coloca la pantalla que están compartiendo y no me deja ver tu cámara. Gracias. Entonces, la máxima autoridad tenemos al emperador, que es el jefe militar y religioso, ¿cierto? Va a tener muchos funcionarios y la base de la sociedad, que es lo que vamos a escribir a nosotros ahorita en nuestra pirámide. ¿Cuál es la base, el principio de la sociedad? Vamos a tener el emperador como el principio. También vamos a tener más adelante lo que son los asesores, conocidos como la nobleza. Profe, una pregunta, ¿en cuántas partes se divide para más o menos? O sea, el tamaño del triángulo. Vamos con la nobleza. Estamos divididos en 8. No, perdón, nobleza, sí, casi en 8, sí. Nobleza, tenemos un clero, que este clero es la representación de la iglesia, es el clero alto. El clero es la iglesia. Profe, abajo de emperador, ¿qué dice? Nobleza, clero e iglesia. Vamos también a tener lo que son los comerciantes. Artesanos. Vamos a tener los comerciantes, artesanos. Después vamos a tener lo que son algunos campesinos o agricultores. Vamos a tener más abajo el bajo clero, es decir, la posición más baja en la iglesia, ¿cierto? Y por último, vamos a tener también lo que son algunos campesinos, o que más adelante van a recibir el nombre de siervos. ¿De siervos? ¿Debajo qué? Campesinos o siervos. Entonces, máxima autoridad desde el sector político. Máxima autoridad tenemos a nuestro emperador, conocido como emperador Justiniano, si estamos hablando de él. Si no, estamos hablando de un emperador que representa tanto el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto religioso y el aspecto militar.
Se toma la figura bajo el concepto también del Imperio Romano. Tiene muchos funcionarios, los cuales aconsejan, pero no tienen voz, pero no tienen voto en las decisiones de este emperador. En la sociedad, en la conformación como tal de la sociedad del Imperio Bizantino, tenemos en la punta de la pirámide al emperador. En segundo lugar tenemos a la nobleza. Esa nobleza, recordemos que son la familia élite del emperador y muchos de los allegados de sangre de este emperador o muchos funcionarios, ¿no? Después, en tercer lugar, tenemos la iglesia, a pesar de que el emperador representa la voluntad de Dios sobre la tierra. Vamos a tener los altos comerciantes, en cuarto lugar, los altos comerciantes, los que van a trabajar en las manufacturas de Oriente y Occidente. En quinto lugar, vamos a tener todo ese taller de artesanos, ¿cierto? En sexto lugar, vamos a tener los agricultores, o sea, las personas encargadas de grandes mercaderes encargados de llevar grandes cosechas a las ciudades e intercambio de productos. Después vamos a tener como uno de los últimos, el bajo clero, es decir, los monjes, los que van a estar dados por la piedad, por el amor, los que van a ir a esas pequeñas poblaciones, los que están dados por ese voto de miseria, ¿cierto? Nada de riqueza. Y por último, la base de la pirámide de la sociedad va a tener lo que son los campesinos o esos siervos que más adelante se van a transformar en vasallos con el siguiente modelo o prototipo de gobierno que vamos a tener. ¿Listo? Esa es la parte de la sociedad. ¿Dudas o inquietudes que ustedes tengan? ¿No? Okay. Bueno, del aspecto religioso. Vamos con el aspecto religioso. Entonces, máxima autoridad del aspecto religioso es el emperador. La máxima autoridad del aspecto religioso es el emperador. Recordemos que el emperador representa la voluntad de Dios sobre la tierra. Y la religión que ellos van a seguir es la religión ortodoxa. Por eso, en la religión ortodoxa, los papas se pueden casar y pueden tener hijos. ¿Listo? En esta religión. El papa ortodoxo utiliza un gorro negro, barba larga, cabello largo, a diferencia del papa de la Iglesia Católica, que es diferente, que ya hay un voto celibato, ¿cierto? De no familia y dedicarse 100% al cristianismo. Profe, ¿los papas ortodoxos también toca aprender todos los idiomas? Sí. Sí, por lo general ahorita actualmente hay en Alemania, ¿cierto? Austria, y se dice que la mayoría sí manejan también todo, intentan manejar todos los lenguajes para poderse comunicar. Es como un requisito para ellos, ¿no? Entonces, máxima autoridad de la iglesia y del pueblo es el emperador, conocido como Papa Ortodoxo. Va a haber una disputa entre la religión cristiana porque unos van a tomar la religión de una forma y los otros van a tomar la religión de otra. Es lo que también va a ir Oriente de Occidente. A esta diferencia de religiones, de lo ortodoxo a lo católico, se va a conocer en la historia como el famoso cisma del Oriente. Cisma del Oriente, la diferencia. ¿Listo? Bueno. Dime. Dime. Abajo de agricultores, ¿qué dice? Abajo de agricultores, ¿qué dice? Bajo clero,
campesinos, siervos. Profe, al lado derecho de ortodoxa, ¿qué dice? Ortodoxa, y al ladito dice el Papa. Entonces, para que ustedes entiendan, la máxima autoridad de la religión en este momento es el Papa. Es el Papa, ¿cierto? Que es de la religión ortodoxa y también es conocido como el jefe militar o político más importante. El emperador es el Papa, ¿sí? ¿Listo? Bueno, ahí ya hemos abordado la mayoría de los aspectos del Imperio Bizantino. Vamos a mirar cómo cae este Imperio Bizantino. ¿Cómo se imaginan que cae? ¿Cómo se destruye este imperio? ¿Por alguna invasión bárbara? Sí. Bueno, una invasión bárbara y una invasión no bárbara, sino conocida como los famosos turcos o otomanos. Se le dice turcos Profe. o otomanos a las personas que viven en Asia, pero en la península arábiga. ¿Listo? Ellos van a invadir y van a cercar todo el imperio bizantino hasta tal punto de que el imperio bizantino tiene que pedirle a los pueblos bárbaros que ya se han conformado como potencia de Italia, de esa antigua Roma, pedirle ayuda, pero ellos no les van a prestar ayuda por el hecho de la diferencia de religión entre lo ortodoxo y lo católico, y van a dejar que los musulmanes destruyan el imperio bizantino y llegue a su fin, para que el imperio del occidente o la religión romana de ese momento prospere y se quede con toda Europa hasta el día de hoy. ¿Claro? Chicos, vamos con la decadencia. Eso también va a la línea de tiempo, profe. Eso es ya casi el final. Bueno, repasemos algunas características generales de la sociedad bizantina. Bueno, entonces, recordemos que, mientras que terminen de copiar, recordemos que el máximo esplendor de esta sociedad o de este imperio bizantino se da gracias al emperador conocido como Justiniano. Otra característica importante de este imperio bizantino es que el lenguaje oficial que ellos empezaron a reconstruirse como imperio fue el latín, pero después pasaron a hablar griego. Recordemos también que fue una sociedad muy jerarquizada, ¿cierto? Entonces, la máxima autoridad era el emperador y estaba dividida por diferentes funciones, cada uno conformaba una parte vital de esa sociedad. Recordemos también, otro punto a favor de este imperio fue que este imperio se construyó con una visión de unificar el cristianismo, ¿cierto? Pero unificar el cristianismo lo volvió oficial y por eso le da tanta importancia a este emperador como representación de Dios sobre la tierra. La base prácticamente del surgimiento de este imperio fue la bonanza económica entre Oriente y Occidente y también su ubicación estratégica por los estrechos de Bósforo y los estrechos de Dardanelos. Y podemos decir que la última característica más general de este imperio fue que a pesar de que se había destruido el imperio romano de Occidente, llevó a que este imperio bizantino rescatara muchas de estas tradiciones romanas. Un ejemplo de ello fue el Código Justiniano y muchas leyes romanas, parte también de la visión, escuchen, parte de la visión de lo que es la manifestación cultural de Roma con la unificación de la manifestación cultural del Oriente. Entonces, unificó eso por medio del imperio bizantino. ¿Qué podemos decir más? Va a tener una diferencia marcada
a través de la religión, una ortodoxa y una cristiana, y va a impactar durante 10 siglos la historia de la humanidad. Tiene varias representaciones importantes. Sabemos que una de las representaciones o máximo aporte a la humanidad es la Catedral de Santa Sofía, que nosotros ya la habíamos visto o la habíamos enunciado más antes. Digamos que esas son como las características generales de ese imperio bizantino. Bueno, resumidas palabras. Bueno, vamos con la caída del imperio bizantino. Yo les había dicho que una parte fue el ataque de los turcos o los otomanos, otro fue la pandemia o la epidemia en esta época de Azov. La epidemia de Azov, les decía que era la peste negra. Hay un cuadro muy famoso en el Museo de Lourdes, donde demuestra esa pandemia, de Nicolai Pasanit, me creo que se llama así, el autor, donde pinta ese hecho, cómo fue que los bizantinos también fueron atacados por ese tipo de pandemia y cómo pudieron sobrevivir. ¿Listo? Recordemos que la pandemia es la conocida como la pandemia de la peste negra o la peste bubónica. Profe, ¿cómo dijiste que era el nombre? ¿De Azores? ¿De Azores? Azores. Ahorita se las escribo. Puede ser. Ah, gracias. Y son cuando los ganglios, por medio de una bacteria, los ganglios se inflaman y producen materia y sangre, y las personas, una parte mueren desangradas y otras por altas temperaturas de fiebre. Recordemos que en ese momento no había ciencia que pudiera decirnos acerca de la cura perfecta para esta bacteria. Bueno, miremos la de caída. Ya les escribo el nombre de la pandemia. Vamos con la caída del imperio. La caída. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que este imperio fue atacado por los otomanos o turcos, ¿no? Atacado por los otomanos o turcos. ¿De dónde vienen ellos? De Turquía, parte de la península arábiga, ¿no? Cuando fueron atacados, ellos empiezan, cuando son atacados, se desestabiliza su economía. Entonces, cuando se desestabiliza su economía, empieza a quedar en quiebra, ¿cierto? Y al quedar en quiebra, se ve debilitado también bajo las invasiones bárbaras. Profesora, ¿pueden subir la cámara, por favor? Ay, perdón. Internet. Profe, que a Sarmiento se le fue el internet. Ok. Entonces fue atacado por los otomanos o turcos, debilitamiento de la economía. Profe, ¿por los qué? Otomanos o turcos. Hay un debilitamiento de la economía. Los atacan los bárbaros o los germanos. Profe, yo tengo una duda existencial. Dime. ¿Cuánto duró la peste negra? Es que tuvo dos brotes importantes. El primer brote se da en la pandemia, o bueno, en este momento se dice que epidemia. Profe, Epidemia qué del pena Imperio Bizantino. Pero vuelve y brota, escuchen, vuelve y brota en la Edad Media, ¿cierto? Y acaba con un sistema de gobierno que se llama feudalismo. Dura alrededor, se dice que esa pandemia, bueno, o epidemia,
dura alrededor más o menos de 3 siglos, pero con pequeños brotes, hasta que esa también alcanza a llegar hasta Europa. Se dice que esta epidemia fue transmitida por la pulga, o bueno, por los ratones de esa época. Qué pena, profe, es que no miro bien que en el primero dice, fue ubicada por los... Fue atacada por los otomanos o turcos, hubo un debilitamiento de la economía y ataques de los bárbaros. Bárbaros o también conocidos como germanos. ¿Listo? Y se dice que llega a su final, llega a su final hasta el año 1453, el final de este imperio. Pero también tiene el ataque de la peste, yo les había dicho. Bueno, en ese momento se dice que es una epidemia, pero en realidad se extendió por toda Europa y parte de Asia. Por eso también se habla de una pandemia. Profe, ¿Sí? dice debilitamiento de la economía. ¿Sí me alcanza a ver bien? Sí. Ataque de los bárbaros germanos llega a 1953, ¿cierto? Hay una epidemia, esa epidemia se conoce como la epidemia, ¿okay?, de Azov, pero le escribo bien, Azov, tiene el nombre de ese mar pequeño de Azov. Ya les escribo bien, dale un momento. Profe, ¿son germanios o hermanos? Hermanos. Ok. Profe, una pregunta, ¿qué es lo que dice en la primera? En la primera dice, fue atacado por los otomanos o turcos. La segunda, debilitamiento de la economía. La tercera, un segundito para que se acabe la clase. Ataque de los bárbaros. Alcanzamos. Ataque de los bárbaros o germanos. Ahorita nos volvemos a reconectar. Y el final del imperio es en 1453. Pero también se le da una causa importante que es la epidemia, que les decía, que es la epidemia de Azov, o la famosa peste negra. Azov. Y hay un cuadro muy famoso, ustedes todavía tienen el link para que ustedes puedan entrar a